y esto revolucionó toda la ciudad. Hasta el punto que Pedro tuvo que dar un discurso y 5,000 personas más se añadieron. ¿Cuántas van? 8,000. Mire, es cuestión tan rápido había crecido la iglesia. Y la comunidad de los que estaban creyendo estaban juntos, hasta el punto que tenían todas las cosas en común y ninguno decía esto es mío, esto es lo otro, sino que era de todos, compartían. En ese ambiente, la Biblia nos deja ver, Lucas nos presenta un relato que va en contra o que va a develar una debilidad tremenda de la iglesia que se estaba formando. Estoy hablando del caso de Ananías y Zafira. Y contra ellos surge un milagro, pero bien terrible, bien aterrorizante. Entonces vamos a hablar un poquito de ello. Ahora sí entramos en materia y en el capítulo 5 del libro de Hechos, estoy usando la versión de las Américas. Dice la Escritura, Hechos capítulo 5, verso 1. Ya, bueno. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro, el apóstol, lógicamente dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió, es lo que quiere decir. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron y sacándole, le dieron sepultura. Después de un lapso como de 3 horas, entró su mujer no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó: dime, ¿vendiste el terreno en tanto? Y ella dijo: sí, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Y al instante cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Aleluya. Bendito sea el Señor. Recibe todo honor y toda gloria. Esta noche la entregamos a ti, Señor. Te glorificamos porque es tu palabra y tú nos edificas a través de ella. Que tu Espíritu Santo la aplique y nos ayude a vivirla. Recibe la gloria, Señor, es tuya. Amén y amén. Bueno, es un relato que conocemos casi todos. Mucho se ha predicado sobre ello.
Este relato comienza realmente con el fondo del capítulo 4, específicamente el verso 32. Mire lo que dice la Escritura. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Este era el ambiente en que se desenvolvía todo ese grupo de más de 8,000 cristianos que ya estaban en Jerusalén. Entonces, ese era el ambiente. Y había señales, milagros y seguían sucediendo cosas tremendas. El verso 34 agrega: no había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido. Bueno, era una cosa tremenda. Y como ejemplo de esto, se menciona entonces a un tal José, que era de Chipre, que tenía por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. Tenía un terreno, lo vendió y lo trajo y lo dio a los apóstoles. Aquí está, para que lo entrego para las necesidades de la comunidad. Con ese fondo surge Ananías y Zafira para hacer algo parecido. Pero el capítulo 5 comienza con un pero. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer. Ese pero implica que va a haber un contraste. Que las cosas vienen, pero ese pero va a cambiar. Algo va a suceder que no sigue el mismo hilo. Entonces, Lucas, que es el escritor de esto, comienza con ese pero. Ese contraste, lo que ya empieza a decirnos es que lo que Ananías y Zafira iban a hacer contrastaba con lo que había hecho José o Bernabé mejor. Y que no era lo mismo. Aunque pareciera, en el fondo no iba a ser lo mismo. Muy poco o casi nada sabemos de Ananías y Zafira. En ninguna otra parte de la Escritura uno encuentra ningún detalle de ellos. No sabíamos si tenían familia, hijos, de qué ascendencia o descendencia eran, no sabemos. La Escritura no nos dice mayor cosa, a qué se dedicaban, qué posesiones tenían, etcétera, etcétera. Eso no nos lo dice. Sí sabemos por contextos y todas estas cosas que el nombre de Ananías significa gracia de Dios y el de Zafira significaba piedra preciosa, brillante. Pero todo indica que esto no era más que nombres bonitos, porque el carácter de ellos no era reflejado realmente en estos nombres. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 dice alguna de estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Nombre de estar vivo. Nombres bonitos, pero no concuerdan con lo que a veces se es. Bueno, lo que sí nos muestra la Escritura también de Ananías y Zafira es que tenían una propiedad y se pusieron de acuerdo para venderla y para entregar el precio de lo vendido. Eso uno lee el texto y se da cuenta que tiene que ver con eso. Y hasta allí no hay ningún problema. Todo estaría bien hasta allí. Cuando lo hicieron efectivo, es que vienen los problemas. Y cuando uno lea muy rápido esto, de pronto dice, pero yo no veo dificultad ahí. ¿Por qué tuvieron que morirse?
quiero que leamos, o bueno, ahí va a estar, pero yo se los voy a leer acá. Algo que tiene que ver esto. El versículo 1 y el versículo, la parte del versículo final del verso 1 y el versículo 2, en la Nueva Traducción Viviente, es una versión que no tenemos acá en el Videoví, yo se las voy a leer, una versión de la Escritura. Hablando de Ananías y Zafira, vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Esta versión nos muestra más claramente qué fue lo que pasó. La Reina Valera, si quiere la ponen allá el verso 1 y 2, dice que sustrajeron. Y este término sustraer significa más que todo desfalcar, sacar algo que no está bien sacar, apropiarse de ello. Solo ocurre 2 veces en toda la Escritura, 2 veces más, el uso de este verbo sustraer, sacar así. En Tito 2:10, para los que están anotando, ahí aparece en el original sustraer significando eso. Y el otro aparece en Josué capítulo 7 versículo 1, cuando Dios había dicho que tomaran a Jericó y que todo el botín pertenecía a él. Acán sustrajo, sacó una parte del botín que pertenecía a Dios. Eso es lo que quiere decir. Entonces, ahora se dan cuenta cómo van apareciendo las cosas, qué fue lo que pasó realmente. Realmente el problema de Ananías y Zafira no fue que se quedaran con una parte de lo vendido. Ese no era el problema, porque al fin, como Pedro les dijo, esa propiedad es de ustedes, y si ustedes la vendieron por decir algo, 10 millones, y querían quedarse con todo ello, no había problema. Si decían que iban a dar 5 y se quedaban con 5, tampoco había problema. Eso no tenía ninguna dificultad. Entonces, el problema estuvo en que ellos vendieron por tanto y quisieron hacer como había hecho Bernabé. Decir que daban todo, que habían entregado todo, cuando en realidad no lo habían hecho. La pregunta que se me ocurre es, ¿qué buscaban con eso? ¿Qué buscaban con eso? ¿O qué se echaban en el bolsillo, como decimos por ahí, con eso? ¿Por qué tuvieron que hacer semejante cosa? Creo que querían dar la impresión de ser tan generosos como Bernabé. Que todos los demás pensaran que eran otro Bernabé, que ellos estaban siguiendo la misma línea. Este había dado y ellos también querían. Y que los hermanos de la iglesia de Jerusalén les alabaran y pensaran que se habían sacrificado todo por la causa del Señor. Estoy reflexionando sobre este texto. Yo creo que estaban pensando en eso. Querían ser alabados, reconocidos, y a esto tiene problema con la gloria de Dios. Que pensaran que eran muy espirituales, cuando en realidad lo que estaban haciendo era tratar de engañar al Espíritu Santo, a los apóstoles y al resto de la iglesia. Por eso es que Pedro, cuando los confronta, les dice, verso 3, entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué le hiciste caso a Satanás? ¿Creíste que podías engañar al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero?
hermano. Y le agrega que mientras estaba sin vendérsela de él. Si Ananías y Zafira deciden y le dicen, Pedro, queremos colaborar con la obra, vendimos un terreno y queremos dar parte de ese dinero para ayudar a los hermanos. Allí no había ningún problema. No lo había. Y no se hubieran muerto. Pedro hubiera dicho, bienvenido, gracias hermano. Sí, vendimos un terreno y aquí está, queremos dar una parte. Pero cuando ellos dicen que van a dar todo, pero se habían puesto de acuerdo en que no lo iban a dar todo, sino que iban a guardarse una parte, ahí estaba la mentira, estaba el engaño. Y Dios no comulga con el engaño. Aleluya. Él es Dios veraz, es Dios justo y es Dios todo verdadero. No puede comulgar con eso. Yo creo que Ananías no hubieran tenido problemas, no hubieran muerto. Podemos tratar de engañar a otros, pero a Dios nadie lo engaña. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Dios sabe si lo que usted hace lo hace para glorificar a Dios o para buscar a la alabanza de los demás, para llamar la atención, que la gente pueda decir, ese hermano sí es colaborador, ese hermano sí es esto, es lo otro. Mucho cuidado. Lo que hacemos, debemos hacerlo para el Señor. Bueno, esto trajo dificultades, pero antes de entrar allá, quiero decirles, y era algo en lo que reflexionaba, yo he encontrado que aún aquí, algunos que otros, no todos, pero es posible que haya algunos por ahí que hacen cosas para impactar. Déjenme decirlo de otra manera, porque es algo delicado. He visto, por ejemplo, en la relación de diezmos y ofrendas, que por causa de la DIAN hay que llevar, no por otras cosas. Que hay personas que entregan el diezmo como si fuera la totalidad de su diezmo, pero uno sabe que ganan más. Y que dan una parte nada más, lo dan incompleto. ¿Qué tan diferente es esto? Esto que hacen de lo que hizo Ananías. Quieren mostrar que sí, yo soy fiel en mis diezmos, ofrendas, ¿no? Pero no lo están dando completo. Dan una parte, están sustrayendo. No se asuste, yo se les voy a dejar ahí, reflexionen, y es una noche en que podemos, Señor, arreglar las cosas. Y podría seguir mencionando otros aspectos más, en que se quiere aparentar que estamos bien, que somos espirituales, cuando en realidad tenemos dificultades. Los veo tan callados, no hay aplauso, no hay aleluya, no hay nada de eso. Alguien decía por allá, habla Señor, que tu siervo escucha. Mis hermanos, ¿qué tan diferentes seríamos de Ananías y Zafira? Algunos sacan primero sus deudas y pagan aquí, es que yo hice préstamo aquí, acá, y después cuando les queda un poquito, bueno, de esto es el diezmo, de esto es la ofrenda. No les voy a decir más, cuidado con eso porque no está bien. Consecuencias de esta actitud. Pedro le dijo, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Fue esta sentencia lo que produjo que inmediatamente cayera a los pies del apóstol muerto. Ahora escuche esto. Pedro no pidió que el Señor lo matara, que se muriera. Eso no lo pidió Pedro. Es diferente a lo que vimos en el estudio anterior, cuando la rebelión de Coré,
que Moisés sí dijo: Señor, si estos no mueren, que se abra la tierra y se los trague vivo, entonces yo no soy tu siervo. Y Dios le confirmó, porque la tierra se abrió, como dijo Moisés, y se los tragó y llegaron vivos al Seol. Que yo les decía que son los rebeldes que están vivos allá, no pasaron por la muerte propiamente. Bueno, eso podría ser discutido y todo eso. Así que, mis hermanos, tratar de mentir, las famosas mentiras piadosas, parece que en el mundo católico eran aceptadas, yo no sé. En el mundo evangélico la Biblia no habla de eso, la Biblia habla de mentir, es mentir. Mentir implica decir o afirmar algo que no es real. Eso es mentir. Y a veces nosotros sabemos que es mentira. Que fulanito, sutanito, lo que me está diciendo es mentira. Y yo lo sé. Y no lo creemos. Mentir es decir cosas así e inducir para que el otro lo crea. Y engaño es hacer que el otro crea la mentira que yo le estoy diciendo. Eso es engaño. Es la diferencia entre mentira y engaño. Hacer que el otro crea la mentira que yo le estoy diciendo. Y lo más terrible es que a veces tratamos de mentirnos a nosotros mismos y engañarnos a nosotros mismos. Bueno, no sabemos exactamente cómo le fue revelado a Pedro que el cuento de Ananías y Zafira. Ellos lo pensaron allá solito, lo hablaron, se pusieron de acuerdo, no había más nadie por allí, no lo usaron el celular, porque en ese tiempo no había nada de eso, ¿verdad? Entonces no había ninguna forma. Nadie supo eso. ¿Cómo lo supo Pedro? Creemos que Dios, el Espíritu Santo, que todo lo sabe, le informó la treta que habían tramado y fueron descubiertos. Y me sorprende que en estas muertes cayó allí y de una vez los jóvenes lo envolvieron. Ni siquiera hubo ataúd, no hubo funeraria, no hubo necropsia, no hubo levantamiento de cadáver, ni nada de eso. Los jóvenes lo envolvieron en una sábana y ¡pum! Lo enterraron. A las 3 horas vino el cuento de la mujer y pasó lo mismo. Bueno, en nuestros días, como se nos muera alguien aquí, imagínense, viene la policía, viene esto y lo otro. ¿Qué procesos tan largos? Pero así las cosas, mis hermanos. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para mentir? La Biblia nos mueve a que nos pongamos de acuerdo para orar, para pedir, para buscar cosas buenas. Mateo capítulo 18, verso 19. Además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Nos llama a ponernos de acuerdo. Si los esposos, la pareja se ponen de acuerdo, si los hermanos nos ponemos de acuerdo, estamos en una red de oración porque nos ponemos de acuerdo para presentar estas peticiones al Señor y creemos que Dios está respondiendo esas peticiones, ¿verdad? Amén. Creemos eso, así que vamos a seguir orando. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea. Pero no para pedir lo malo. No. La Biblia no nos dice que debe. Y ellos se pusieron de acuerdo para hacer lo malo, para mentirle al Espíritu Santo. Mira qué ignorancia. Hay gente que cree que porque está solito y por allá en el oscuro o debajo de la cama o qué sé yo, puede hacer algo indebido y que Dios no lo ve. Para Dios no existen tinieblas. Todo es igual. Él sabe los pensamientos. Dice el Salmo 139, que aún no han llegado a nuestra mente los pensamientos y ya Dios lo sabe. Así que de Dios no nos podemos esconder. Él sabe la intención de tu corazón. Bueno,
este acuerdo entre ellos trajo consecuencias terribles, produjo temor. Uno lee el verso 5 y el verso 11 y dice que esto produjo un gran temor en toda la comunidad. Pero también mucha gente estaba creyendo, eran añadidos a la iglesia del Señor por ese motivo. La muerte de Ananías y Zafira fue un hecho sorprendente, pero milagroso. No estaban enfermos. No dice que fue un infarto, esto, lo otro. No dice nada la Escritura de eso. Por la mentira, ¡pum! Imagínense que Dios nos aplicara eso a nosotros. De pronto y quedaban las bancas vacías. Terrible. Bueno. Ante este impresionante milagro tan aterrorizador, podemos preguntarnos, ¿Ananías y Zafira eran creyentes? ¿Qué piensa usted? ¿Ananías y Zafira serían creyentes? Y todavía un poquito más, otra pregunta inquietante. ¿Murieron así de pronto? ¿Se perdieron sus almas? ¿Qué piensa usted? Bueno, les voy a decir algo que me sorprendió estando leyendo estas cosas. Creo que hay un ejemplo en las Escrituras que nos permiten llegar a una conclusión sobre esto. Si se perdieron o no se perdieron, y qué pasó, y si eran o no eran creyentes. Y esto nos permite ubicarnos a nosotros. Un texto muy conocido y que lo hemos dicho mucho acá. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 27. Hablando de la cena del Señor. Algunos toman la cena del Señor de cualquier manera ¿y qué va a decir el pastor? Si no la tomo, entonces la toman para aparentar que están bien, cuando en realidad están mal. ¿Se dan cuenta a dónde vamos a parar con esto? Y hay otros que no toman la cena porque no está bien, pero pueden servir. Si no puedes participar de la cena porque no tienes la comunión, mucho menos puedes servir, porque sirves a un Dios santo y el servir es adorar a Dios. Pero bueno, no me voy a desviar del tema. Verso 27. De manera que el que coma el pan o beba de la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. De los que lo hagan así, indignamente, y aparentan que están bien. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Y agrega, verso 29, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón, escuche esto, por esta razón hay muchos débiles. Es una consecuencia. Y enfermos entre vosotros. Algunas enfermedades son producto de esto. Y muchos duermen. Son como castigos por hacer cosas indebidas. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, mis hermanos, yo creo que de lo que venimos diciendo de Ananías y Zafira, la clave está en el versículo 32. Y quiero que lo leamos en la Reina Valera. Cambiemos la versión. Dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Lo que quiere decir esto es que
creyentes juzgados y castigados por el Señor. ¿Para qué? Para que no sean condenados. Y yo creo que en el caso de Ananías y Zafira, eran creyentes, como nosotros, que mintieron y que hubo un acto ejemplarizante para la comunidad naciente. Eso es verdad. Y que fueron juzgados por lo que hicieron y fueron castigados por lo que hicieron, pero no fueron condenados. Eternamente no fueron condenados. Fíjense que acá dice que el que come indignamente la cena, algunos se enferman, algunos se debilitan. Ese es el castigo por hacer eso indebidamente. Sufren, inclusive algunos hasta son quitados de la tierra antes de tiempo. Pero la idea que nos deja la Escritura es que no hay condenación definitiva, condenación eterna. Hermanos míos, permítanme decirle algunas cositas a manera de reflexión concluyente de esto y cerrar. Ya voy a terminar esta noche. Lo primero es que desde el punto de vista exterior, Ananías y Zafira pues se presentaban como dos personajes claves, generosos, parecidos a Bernabé, que querían sumarse a la causa del Señor, sacrificándose y dando todo lo que tenían para la obra. Desde el punto de vista externo, para cualquiera de nosotros esto era así. Era como una generosidad condicionada a un problema que tenían de fondo. El segundo aspecto es que en el fondo del corazón, ya esto es la parte interna, no lo externo, no lo que vemos, desde el punto de vista interno, Ananías y Zafira persistían en un problema de fondo, su amor al dinero. Cuando vieron la cantidad, no, esto es mucho. Este terreno nos los pagaron bien y esta es mucha plata para yo dar esto. Así que vamos a sustraer. Y ya le habían dicho a Pedro de pronto, Pedro, vamos a vender un terreno y vamos a dar todo ese producido para ayudar a la causa del Señor. Pero cuando vieron que eran tanta platica, entonces no vamos a dar todo, vamos a recontar, y se guardaron. Aquí hay un problema de amor al dinero. El apóstol Pablo lo menciona, y tratar de alcanzar alabanza a través de estas cosas es un problema. Jesús confrontó a un joven que tenía ese problema. Mateo capítulo 19, versículo 22, 21 en adelante. La historia del joven rico. Sí, esos son los textos. Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Bueno, guarda los mandamientos. Eso lo he hecho desde mi juventud. ¿Y qué me falta? Bueno, ¿quieres tener? Vende propiedades. No todas tenía que decir realmente. Vende las propiedades que puedas vender, en otras palabras, y dala para los pobres. Y cuando el hombre empezó a reflexionar en todo lo que tenía y empezó a cavilar sobre las posesiones, y tengo que vender esto, tengo que vender las vaquitas, tengo que esto y el otro, dice la Escritura que se fue muy triste. A raíz de eso Jesús dijo algo tremendo, que era más fácil que pasara un camello con la jiba y todo por el ojito de una aguja, que un rico entrara al reino de los cielos. Los que amaran el dinero de esta manera. Bueno, Pablo lo mencionó así. 1 Timoteo capítulo 6, verso 10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Amor al dinero.
¿Sabe que yo he encontrado personas que a veces han dicho, Señor, yo voy a dar esto para ti? Pero cuando venden y ven que es bastante, están cambiando de parecer. Inclusive gente que su diezmo, cuando ve que, oiga, cómo me fue de bien en el negocio, yo pensé que me iba a ganar 1 milloncito de pesos y me estoy ganando 10. ¿Cómo es que yo voy a dar 1 millón? Esa es mucha plata. Pero Dios te dio 10. Tú estabas esperando 1 y Dios, en vez de darte 1, te dio 10. Entonces, ¿por qué debes tener miedo ahora? Es que es mucho. Y hay gente que todavía en el fondo hay amor al dinero. Esto se va a quedar. No estoy tratando de pedir que tienen que traer plata aquí, esto no. Usted tiene la libertad. Recuerden que traer diezmo, ofrenda, es para ser bendecido. Si usted no lo hace, es problema suyo que no quiere la bendición de Dios en esto. El que aporta y da, recibe la bendición. No se va a morir por eso. Dios no lo va a matar fulminado porque no pagó su diezmo. Pero la bendición no está. Y yo prefiero tener la bendición de Dios a no tenerla. Bueno, tercer aspecto. La mentira, el engaño y por ende, otro aspecto que es familiar es la hipocresía. Esas tres cosas se intercalan allí. Son pecados abominables delante de Dios. El término abominable significa que a Dios le hiede. Es un mal olor. Esto de la mentira, el engaño, la hipocresía, a Dios le hiede eso. En cualquiera de sus formas. Dios no comulga con eso. Fingir, hipocresía significa fingir sentimientos o cualidades que no tenemos, que contradicen lo que verdaderamente somos. Mostrar lo que no se es, en términos muy sencillos. Esto fue lo que hizo esta pareja. Mostrar que eran generosos, que merecían la alabanza, pero tenían un problema de que amaban más el dinero que cualquier otra cosa. Y no se querían despegar. En cuarto lugar, los evangelios registran un ejemplo que no tiene que ver exactamente con un milagro de este tipo en persona. Pero Jesús, en su última semana de pasión, la última semana de vida que tuvo, iba a Jerusalén muy de mañana. Algunos historiadores dicen que fue el lunes por la mañana. Estaba en Betania, iba para Jerusalén a pie y llevaba hambre, no había desayunado. De pronto no le dieron desayuno allá donde Lázaro, que era donde estaba bajado. Y yendo por el camino, de pronto vio una higuera frondosa, hermosa, con esas hojas tan grandes, una característica clave de las higueras que tenían fruto. Y Jesús, no vamos a decir que ilusionado porque él sabía las cosas, quería enseñarle a ellos, pero cualquier otro discípulo y demás podía ilusionarse y se acercó a la higuera buscando un higo para desayuno. Y registró todo el árbol y no había nada, pura hoja. O sea que esta planta aparentaba, si cabe decirlo así, tener fruto y no lo tenía. ¿Y sabe lo que Jesús hizo? Dijo que nadie más comerá fruto de ti. Mateo dice que inmediato, pero sabemos que fue al día siguiente, pasaron y la higuera estaba sequecita de arriba abajo. Y todos impresionados, Señor, se secó la higuera. En un solo día se secó. Es que el Señor, si cabe decir, con la apariencia, con la hipocresía, con mostrar lo que no es, Él no está de acuerdo con esas cosas.
Esos hermanos que te saludan de beso, pero por detrás te dicen ojalá se muera. Así había una creyente que después me lo confesó y me pidió perdón. Bueno, gracias a Dios. La apariencia, mucho cuidado. Dios quiere tratar estas cosas con nosotros. Hermanos míos, finalizo diciendo que estas muertes dramáticas, les doy la cita, Mateo 21, 18 a 20, lo de la higuera. Estas muertes dramáticas causaron mucho temor. La iglesia se dio cuenta que Dios trata con el pecado, que el pecado es algo serio para Dios. Usted lo puede tomar livianamente, pero para Dios es muy serio. Muy serio. No debemos quizás hacernos la pregunta, ¿por qué murieron fulminados Ananías y Zafira? Quizá la pregunta que debemos hacernos es ¿por qué seguimos con vida nosotros? No sé si me captó. ¿Por qué murieron aquellos fulminados por un pecado de estos? Pero la pregunta es para nosotros, ¿por qué tú y yo estamos vivos todavía? Si tal vez nos desenvolvemos en esto de la mentira algunos, de la apariencia, de impactar, ¿por qué estamos vivos? ¿Por qué la gracia y la misericordia de Dios? Yo creo que nos está dando una oportunidad buena. Y estamos en los últimos tiempos en que la iglesia debe estar sin mancha y sin arruga. Debemos estar listos para cuando Él venga, suene la trompeta, seamos levantados e ir al encuentro del Señor en los aires y estar con Él siempre. Aleluya. Pónganse de pie, por favor. Ahora no va a decir, si este fue de hoy, yo no vengo al próximo, porque quién sabe qué va a hacer. Deje que el Señor siga. Tengo proyectado 5, máximo 6 estudios de esto, pero no los tengo apenas los títulos. Esto lo vamos construyendo poco a poco, en la manera en que el Espíritu nos está guiando. Si el domingo, ¿cuántos vinieron el domingo? Levánteme la mano. Se habló de que había que sacar la cizaña. Por ahí sigue la cosa. Dios está limpiando a su iglesia. Incline su rostro y vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor que nos ayude realmente a ser creyentes genuinos, verdaderos, limpios de estas cosas, que nada nos estorbe. Bendito Dios, maravilloso y santo eres. Recibe todo honor y toda gloria, porque tú eres el Señor. Tú vives y permaneces para siempre. Gracias por la palabra que nos diste esta noche. Gracias por edificar nuestras vidas con ella. Bendecimos tu nombre, Señor. Ayúdanos a que cada día podamos mejorar en nuestro caminar contigo. No queremos quedarnos. En el día final, Señor, queremos presentarnos delante de ti como la iglesia que somos, vestida de lino fino y resplandeciente, acciones justas, como dice la palabra. Que podamos sacar de nosotros todo engaño, toda mentira, toda apariencia, toda hipocresía, todo aquello que ha podido estar haciendo daño. Ayúdanos, Señor. Y si nosotros no lo vemos, pedimos que tu Espíritu Santo, así como le mostró a Pedro, nos muestre a nosotros para dejar eso que nos está estorbando. Porque queremos caminar
firme, fiel y seguro, Señor. Gracias, Señor. Nos colocamos en tus manos dándote la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Aleluya.